Bueno, pues entonces empezamos, si queréis, por Claro de Bosque. Os presento a Belén. Belén Fresnillo es una de las fundadoras del proyecto Claro de Bosque. Claro de Bosque, sin L, ¿vale? Pues si luego lo buscáis en redes sociales, porque nos sale a todos decir Claro del Bosque, porque me he dado cuenta este tiempo. Entonces es sin la L, es de Bosque. Y bueno, ella es bióloga y es madre de un niño de 3 años que ha sido el motor, ¿no? Para liarse, para meterse en un berenjenal como todas las que al final yo creo que estamos aquí, ¿no? Que nuestros hijos son ese empujón de algo que realmente seguramente ya querías hacer, pero nuestros hijos nos lo ponen aquí y ahora y no queda otra, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a eso se ha aliado con dos maestras de educación infantil y han puesto en marcha este proyecto de Escuela en la Naturaleza, que luego nos contará un poquito más en qué consiste, que aúna sus dos pasiones, ¿no? La naturaleza y la crianza respetuosa. Pues esa mirada, ¿no? Que contaba antes. Y bueno, pues bienvenida y cuéntanos un poquito qué es Claro de Bosque. Muchas gracias, Mario, primero por organizar el Grupo Lactar este encuentro, esta plataforma y este altavoz que nos dais. Y luego también pues a todas las personas que estáis ahí escuchando, ¿no? Y que os interesa pues esta mirada alternativa, ¿no? Pues os voy a contar un poquito en qué es Claro de Bosque. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y proponemos un proyecto alternativo a la escolarización tradicional que mucha gente conoce como Escuela Bosque o Escuela en la Naturaleza. A nosotros nos gusta más llamarlo Escuela en la Naturaleza porque no todas estas escuelas se desarrollan en un bosque, ¿no? De hecho, nuestro proyecto se desarrolla en el Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá, porque la verdad que se lo propusimos, a la dirección del Jardín Botánico les encantó el proyecto, tener peques allí todos los días disfrutando de ese espacio que tenemos en Alcalá de Henares y que hay mucha gente que no lo conoce, la verdad que está ahí, pero es un espacio enorme y lleno de naturaleza y de biodiversidad. Y bueno, la verdad que nos están poniendo las cosas muy fáciles y también me gustaría agradecerles a ellos pues esa colaboración y ese apoyo que nos están dando para llevar a cabo este proyecto. El Jardín Botánico nos brinda un espacio de 26 hectáreas de naturaleza, o sea, enorme. Tenemos sitio allí para todo lo que queramos hacer. Además de, bueno, pues muchas cositas, ¿no? Como para hacer talleres, pues aula de apicultura, tenemos zona de huerto y, bueno, diferentes espacios porque es un jardín botánico que no es solo una colección de árboles, sino que reproduce ecosistemas de la península. Entonces, nos da zonas de arboledas, nos da zonas de pradera, lagos, bueno, un montón de cosas. No sé si lo conocéis o no, pero merece la pena. Y Claro de Bosque entonces es un proyecto que está dirigido a peques de entre 3 y 6 años. Nos gustaría en el futuro ampliarlo a primaria hasta los 12 años, pero de momento, pues bueno, vamos a arrancar con la etapa de escolarización no obligatoria y dará cabida solo a peques de entre 3 y 6 añitos. Utilizamos una metodología que se llama Forest School. Al final viene a ser utilizar los espacios y los elementos que nos brinda la naturaleza pues para desarrollar aprendizajes, ¿no? Y siempre promoviendo el respeto por los seres vivos. Entonces aprovechamos todos esos estímulos que nos da la naturaleza, pues de un día que hay charcos, la escarcha en el suelo, que ha pasado por allí un conejo y ha dejado su madriguera. Y todo esto desarrolla la curiosidad de los peques y a partir de esa curiosidad que les aparece, pues nosotras aprovechamos para trabajar ciertos puntos del currículo de segundo ciclo de educación infantil. ¿Vale? Eh, Uno de los pilares fundamentales del proyecto es el respeto por los ritmos individuales de los niños y de las niñas, porque entendemos bueno, que debe ser así, que cada peque va a su ritmo y que no todos podemos llegar a hacer las cosas al mismo momento, ¿no? En el mismo momento de edad. Entonces, para poder respetar estos ritmos tenemos una ratio reducida, serán 8 peques por acompañante. Somos 3 acompañantes y entonces el número máximo de peques que van a poder estar en el proyecto son 25. ¿Eh? Y otra de los pilares fundamentales del proyecto es pues dotarles a los niños y a las niñas de herramientas de inteligencia emocional para reconocer y validar sus emociones
y también el tema de la resolución de conflictos pues de manera pacífica y mediante el uso de la palabra y el reconocimiento también de cómo se sienten los demás, ¿no?, frente a nuestras actuaciones. Y bueno, esos son los pilares fundamentales, sobre todo eso, el estar en la naturaleza, el disfrutar el día a día, el conectar con ella y eso creemos que puede promover un cambio en la sociedad del futuro, ¿no? También a ser más respetuosa con el medio ambiente, a entender que somos parte del medio y que no somos una especie aislada, que por mucho que vivamos en las ciudades dependemos de la naturaleza y tenemos que aprender a cuidarla un poquito más. Qué bonito. Pues sí, así es. Y nada, comentarte que si puedes abrir, yo no sé, yo te oigo bien, pero como hay veces que el sonido baja, pues al estar al aire Hablar un libre, poquito más alto. puedes hablar un poquito más alto para asegurar. Yo te oigo bien, pero no sé si luego en la grabación se va a Vale, bajar un poquito, ¿vale? vale. Pues muchas gracias por contarnos, mucho, muy bien resumido, porque es como mucho para contar, ¿no? Sobre todo cuando es algo tan desconocido para las familias así en general, ¿no? Dar ahí como las pinceladas, pues sí. Nada, por seguir un poco, así como mirando atrás de dónde viene esto, que no es una idea nueva así como de esta moda verde que tenemos ahora, sino que esto viene de lejos. Para las familias que no lo conocen, esto se lleva haciendo muchos, muchos años, ¿no? Y si nos quieres contar un poquito de dónde viene esta metodología de escuela bosque o de escuela en la naturaleza. Sí, pues es una metodología que, bueno, como que venía gestándose desde mucho tiempo atrás, pero fue a mediados del siglo pasado cuando empezó a ser algo, entre comillas, oficial, ¿no? Surgió en Finlandia bueno, alrededor de 1950 y a partir de ahí, pues bueno, se ha ido desarrollando mucho, ¿no? Primero se extendió por los países escandinavos, luego pasó a Alemania. En Alemania es muy, muy popular. Hay muchos colegios, de hecho, que son colegios concertados, en los que los niños y las niñas disfrutan de poder estar al aire libre la mayor parte de la jornada escolar, ¿no? Aquí en España, ¿cómo estamos? Pues en España estamos arrancando. Hay una federación de escuelas en la naturaleza que tiene reconocidos a día de hoy 49 proyectos en España de educación en la naturaleza o al aire libre. Y en la Comunidad de Madrid hay 6 proyectos, pero todos ellos están en la zona de la sierra, en la zona norte o noroeste, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras pensábamos que también era necesario y era bonito proporcionarles a las familias pues del corredor de la Henares o de la zona este un espacio en el que sus hijos pudieran disfrutar de este tipo de metodología, ¿no? Y de desarrollarse un poco más en contacto con la naturaleza y con esa libertad de movimientos que los peques necesitan, ¿no? Entonces, pues aquí estamos para dar esa oportunidad a las familias. Sí, también los niños de la ciudad, ¿no? Y las niñas, que a veces el que vive ya en la naturaleza pues lo tiene un poco más fácil, pero es verdad que esta opción esté en la ciudad, eso vamos, es una maravilla, ¿no? Poder tener esa inmersión en la naturaleza en una ciudad como Alcalá de Henares, que es una ciudad grande, con mucho hormigón, pero Sí. que pues es verdad que tiene muchas zonas verdes y que están ahí un poco desaprovechadas, ¿no? Pues también así por seguir pensando en qué es lo que una familia puede estar pensando, ¿no? Cuando toma esta decisión de qué hacer con su criatura, pues un poco cuáles son los beneficios, ¿no? De que los niños y las niñas estén tanto tiempo al aire libre, ¿no? Que es algo así como que tiene mucha historia detrás. Si nos quieres contar. Sí, a ver, bueno, los beneficios son múltiples. La verdad que de esto nos podríamos tirar hablando. Hay bastantes estudios ya que se están metiendo, ¿no? Con sobre todo, pues eso es lo que os contaba en Alemania, en Finlandia, en países escandinavos donde esta metodología está más desarrollada, ¿no? Pues hay investigaciones pues, que avalan los beneficios que tiene no solo una escuela en la naturaleza, sino estar al aire libre en general, ¿no? Pero el hecho de que los peques estén en su día a día muchas horas al día al aire libre y en un espacio en el que se les permite el movimiento, ¿no? Pues les aporta, por ejemplo, beneficios a su salud física, como pueden ser la exposición a la luz solar. O sea, es que a día de hoy hay muchos niños y niñas que no están suficientemente expuestos a la luz solar porque pasamos demasiado tiempo entre cuatro paredes. ¿Y qué nos aporta la luz solar? Pues bueno, bienestar en general y luego, por ejemplo, mayor síntesis de vitamina D. Eso nos permite asimilar mejor el calcio, que nuestros huesos estén más fuertes.
el estar en movimiento y ejercitar nuestro sistema musculoesquelético, pues aparte de desarrollarlo bien y conseguir buenas posturas luego en el futuro, también previene, por ejemplo, la obesidad infantil, que es otra de las enfermedades que mayores problemas está dando últimamente, ¿no? La miopía, por ejemplo, algo tan fácil como tener puntos de enfoque cercanos y lejanos nos permite ejercitar nuestros ojos y prevenir que luego tengamos que usar gafas o lentillas como muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el tema del desarrollo de los sentidos, ¿no? Al estar en la naturaleza estás constantemente pues oyendo, por ejemplo, los pájaros cantar, como yo, por ejemplo, que estoy aquí, estoy oyendo a los pajarillos, o estás oliendo la tierra mojada, estás tocando con tus pies descalzos el suelo o el tacto de la corteza de un árbol, estás viendo todo lo que tienes alrededor. Todos los sentidos se desarrollan al final de manera integral. Y sabemos además que la infancia se desarrolla así, ¿no? Que igual para los adultos esto de los sentidos es algo que, bueno, el día que vas al mar y te descalzas y dices, ¡ay, qué sensación! Pero sabemos que los niños y las niñas en sus primeros años de vida, todo el aprendizaje viene desde los sentidos, ¿no? Que por eso es todavía más importante. Eso es, eso es. Y luego también la gestión del estrés. Todos no hemos notado que cuando estamos nerviosos y salimos un poco al aire libre o a la naturaleza, notamos esa sensación de calma, ¿no? Decir, ay, qué bien me encuentro. Pues imaginaros tener de eso todos los días, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad que va muy rápido, que también a los peques les exigimos mucho muchas veces y poder calmarse y como reorganizarse, ¿no? Estando en contacto con la naturaleza, pues también es otro de los beneficios que les aporta. La capacidad de concentración, el estar haciendo actividades que requieren concentración en un ambiente en el que no hay excesivo ruido, porque tenemos sitio de sobra para estar todos, ¿no? Y estás oyendo, pues eso, el ambiente, no tienes una mesa al lado con no sé cuántos peques gritando, ¿no? Y al final eso mejora la capacidad de concentración. En este proyecto, luego lo contaré un poquito más adelante, damos mucho espacio al juego libre y en el juego libre entran en un estado de concentración bastante importante que se llama flow, que es donde adquieren los aprendizajes significativos, ¿no? En ese momento están en un estado de concentración que es como si no estuvieran, están abstraídos totalmente en la actividad que están realizando, entre otras cosas porque es la que han elegido ellos y porque, como digo, el entorno propicia eso, ¿no? Y luego no me quiero olvidar del desarrollo de la curiosidad y del aprendizaje por asombro, porque como os he comentado antes, lo bueno de que el aula sea la naturaleza es que constantemente estamos expuestos a cambios y a estímulos que nos ofrece la propia naturaleza. Y todo eso hace que los peques sientan mucha curiosidad, ¿no? Porque son curiosos de manera innata, necesitan conocer cómo funciona el mundo. Entonces, todos esos estímulos a ellos les hace, pues eso, preguntarse cosas, ¿no? Y plantearse hipótesis sobre cómo funcionan las cosas. Y al final aprender a base de descubrir cómo funciona por ti mismo algo supone un aprendizaje por asombro que es el que marca un aprendizaje significativo, ¿no? Y por último también contaros el tema de que estén los niños niños y niñas de entre 3 y 6 años juntos. Esto es un beneficio que muchas familias quizá muchas veces se lo plantean, ¿no? Dicen, joy, ¿cómo van a estar juntos si los de 3 están a una cosa y los de 6 a otra, ¿no? Pues al final se hacen actividades que son un poco, se adaptan al nivel de desarrollo de cada niño y de cada niña. Los de 6 años llegarán hasta un momento de la actividad, los de 3 años la llevarán a otro punto, ¿no? Pero al final el que estén todos juntos aporta muchos beneficios, como por ejemplo pues que los mayores se sienten con la responsabilidad, desarrollan ese sentido de la responsabilidad, ¿no? De cuidar a los pequeños, de ayudarles, y luego los pequeños tienen un modelo infantil que imitar, que es es algo que a ellos les gusta hacer, ¿no? Es mucho más fácil seguir, por así decirlo, o imitar a un niño o a una niña que a un adulto. Entonces, en eso, bueno, hay múltiples beneficios de que estén los niños y las niñas juntos por distintas edades.
no quiero contar más beneficios, ya en otro momento hablamos de más. Es verdad que hay muchos estudios y cada vez yo creo que son más públicos y es fácil que una familia ahora mismo cuando acabe el directo entre y ponga beneficios de la educación a la naturaleza y le salga ya bastantes cosas que pueda consultar, ¿no? De estudios que se han hecho. Entonces, bueno, yo creo que nos has contado bastante, pero sí es muy interesante, ¿no? Hay mucho sobre la salud en la infancia cuando los niños están en este tipo de proyectos o en proyectos en los que se les deja salir, ¿no? Aunque no sea una escuela bosque como tal, pero sí que puedan salir y entrar y que no sea como esa media hora de recreo, que es lo que estamos acostumbrados. Y sí que hablan de, pues eso, mucha menos incidencia de enfermedades, ¿no? Esto de que parece que los niños cuando están en un espacio escolarizado, vamos a decir, tienen que tener mocos desde octubre hasta mayo. Es una cosa como que se ha asumido así en la sociedad. Y es como, sí, bueno, ya cuando acabe la primavera los sueltan y es como, ¿por qué? No, es que se inmunizan, todas estas cosas que no es real, ¿no? Que luego cuando ves estudios sobre salud en la infancia te das cuenta de que no, de que un niño sano es un niño sano y no tiene por qué tener ni bronquiolitis todos los inviernos ni... Entonces, bueno, a nivel de salud, que es algo que me preocupa bastante a las familias, también hay un beneficio súper grande, ¿no? Ujú. Y bueno, también la típica pregunta de una madre o un padre que es muy curioso que lo hagamos en España, porque lo que tú dices, estas escuelas donde más están es en los países nórdicos, que es donde más frío hace y donde no, pues la meteorología no es como la nuestra latina, que tenemos mucha suerte. Aún así en España nos cuesta salir en cuanto cae una gota o hace un poco de frío o hace un poco de calor. O sea, tenemos ahí como unas limitaciones bastante grandes, entonces pensamos cómo van a estar todo el día y qué pasa cuando llueve. Yo diría mucho, ¿no? Porque creo que no existe el mal tiempo, no es sino la mala preparación, ¿no? De lo que llevamos puesto o del lugar donde estamos. Pero sí es verdad que, bueno, que sí que les preocupa a las familias, ¿no? ¿Qué pasa cuando hace un tiempo de demasiada lluvia o demasiado frío, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Claro, sí, es verdad. Como dices tú, el proverbio nórdico este, ¿no? De no hay mal tiempo sino ropa inadecuada. Pues a ver, nosotras como comentas, que haga un día lluvia o que haga un poquito de viento, o sea, nosotras estamos al aire libre la mayor parte del tiempo, pero sí que es verdad que bueno, hay momentos en los que pues la meteorología no es favorable, ¿no? Y hay una tormenta eléctrica, por ejemplo, o hace muchísimo calor. Pues para ello vamos a disfrutar de un refugio que tendremos ahí en el Jardín Botánico, donde podremos estar y refugiarnos de los días en los que pues no nos apetezca estar al aire libre porque en realidad pues oye, no estamos a gusto, ¿no? Al final lo importante de disfrutar de estar al aire libre es estar confortable y si no vamos bien preparados o ese día hace demasiada lluvia o demasiado frío o pues al final no vas a disfrutar del estar al aire libre, entonces es mejor refugiarse en ese caso. Dispondremos de un refugio en el que los peques podrán estar a gusto los días que no estén. Y de todas maneras, otra de las preguntas que también nos hacen mucho las familias es, bueno, ¿y qué ropa hace falta, no? Porque claro, para estar al aire libre, madre mía. Bueno, pues al final para el frío un sistema de capas en el que los niños y las niñas puedan decidir hasta dónde se quitan y hasta dónde se ponen. Eso también fomenta mucho su autonomía y el reconocer las sensaciones, ¿no?, que tienen. Y luego lo más importante y quizá lo que a lo mejor no todo el mundo tiene en su casa es un traje de lluvia, que no deja de ser más de un impermeable, unos pantalones impermeables también y unas botas de agua, ¿no? O un vadeador. Y con esto estamos preparados para estar al aire libre todo el año. Bueno, pues así como para que las familias se puedan hacer también una idea de qué ocurre, ¿no? ¿Qué van a hacer sus peques cuando están allí? ¿Cómo sería un día en Claro de Bosque? Pues la rutina empieza a las 8:30. Entre las 8:30 y las 9:15 hacemos un periodo de acogida. En ese ratito de 45 minutos las familias pueden llegar, pues un poco más antes, un poco más, dependiendo de un poco de cómo se levanten ese día también, ¿no? Que sabemos que no siempre es fácil. Y luego a las 9:15 empezamos una asamblea, un ratito de asamblea con los peques, donde nos saludamos, decidimos qué vamos a hacer ese día, dónde vamos a ir, en qué zona del jardín botánico vamos a estar. Después de esa asamblea hacemos una actividad dirigida en donde trabajamos con actividades el currículo del segundo ciclo de educación infantil y después de esa actividad nos preparamos, cogemos nuestra mochila con nuestra botella de agua y nuestro almuerzo, cada uno llevará la suya y nos vamos de paseo hasta donde hayamos decidido. Una vez allí almorzamos y empieza el rato de juego libre, que como he comentado antes es muy importante para este proyecto. Tenemos 2 horas de juego libre
¿vale? En las que, ¿por qué es importante? Porque muchas familias a veces a lo mejor no entienden la importancia del juego libre, pero es que es un momento en el que los peques realizan los aprendizajes significativos, porque en ese rato ellos eligen a qué juegan, con quién juegan y durante cuánto rato juegan. Y al final jugar para ellos es su aprendizaje. Repiten actividades, por ejemplo, que quieren hacer, o a lo mejor se han marcado un reto ellos, ¿no? Que quieren trepar hasta el árbol, hasta la rama, y no lo consiguen. Y en ese rato de juego libre, como que se marcan su reto y lo interiorizan y lo repiten hasta que al final lo acaban consiguiendo. O hemos explicado algo, por ejemplo, en la hora de clase, por así decirlo, y lo quieren repetir. O representan también situaciones que para ellos han sido complicadas, que no han entendido muy bien, y en ese rato de juego libre las representan, y al abstraerse de ellas, pues como que las interiorizan y las entienden mejor, ¿no? Y sanan y se liberan de la carga de ese momento que quizá para ellos ha sido conflictivo. Por eso es muy importante para nosotras darles ese espacio, y todos los días tenemos un rato amplio de juego libre para que tengan tiempo de decidir a qué quieren jugar, entrar y concentrarse en la actividad y poder salir de ella, ¿no? Después de ese juego libre contamos un cuento y ahí ya estamos preparados y todos reunidos para hacer el paseo de vuelta a la cabaña. Nos reunimos todos, hacemos una breve despedida y ya serán las 2, que es cuando vienen los papás ya a recoger a los peques, que no se quedan a comer. Que se quedan a comer, de 2 a 3 tenemos la hora de comida, y después tenemos un ratito que los que quieran necesitan echarse siesta se podrán echar un ratito de siesta, y los que no, pues tendrán otro ratito de actividad dirigida, más enfocada un poco a quizá a expresar cosas que hayan pasado durante el día y este tipo de cosas. Y a las 4 será el último momento de recogida para las familias. Una vez a la semana haremos un día de taller, que puede ser pues de huerto ecológico o de cuidado de animales domésticos como pueden ser las gallinas, o el tema de la apicultura, ya que tenemos el aula de apicultura. Bueno, diferentes talleres que propondremos. Fenomenal. Yo creo que nos queda muy, muy claro, ¿no? ¿Qué pasaría con un día allí? Y bueno, la eterna pregunta de todas las familias siempre, cuando se salen, ¿no? De lo que parece que es el camino, es, bueno, ¿y ya luego qué, no? ¿Qué pasa si mi hijo es muy feliz hasta los 6, pero luego a los 6 no está preparado para primaria o sufre el cambio, ¿no? Esta eterna pregunta que yo creo que se la plantea todo el mundo. ¿Qué nos cuentas, Belén? Pues os puedo contar de esto que, a ver, en cuanto a la preparación, ya hay algunos estudios en Alemania. Hay un estudio de Hafner en 2002 que estudió precisamente cómo comparó peques que habían estado en una escuela bosque con peques que habían estado en una escuela infantil tradicional, y cómo se desarrollaban en primaria, ¿no? Y lo que descubrió, lo que descubrió el estudio, era que los peques que habían acudido a una escuela bosque se adaptaban, tenían más capacidad de adaptarse, ¿no?, a los cambios. Eran peques que eh, tenían mayor capacidad de concentración para seguir las clases, tenían mayor capacidad de resolver los conflictos de manera pacífica, tenían o atendían mejor a las normas que se imponían en la escuela, tenían mayor creatividad. O sea, que los peques al final, claro, evidentemente que van a notar un cambio, ¿no? Van a decir, jope, allí me podía estar moviendo todo el día y no tenía que estar sentado en una silla, ¿no? Y aquí sí, es cierto, ese cambio lo van a notar, pero también es verdad que son niños y niñas que suelen ser más resilientes, y por lo tanto se pueden adaptar con facilidad a ese cambio, porque están acostumbrados al final a que en el día a día pues se tienen que adaptar por ejemplo, a las condiciones climatológicas, o entonces, bueno, pues se tienen que adaptar. En cuanto a eso, si llegan preparados a primaria, pues contaros eso, que está demostrado, hay estudios que demuestran que tienen mayor capacidad de adaptación, de concentración, y por lo tanto el aprendizaje en primaria no les va a resultar complicado, por así decirlo. Y bueno, pues en ese sentido, que las familias me gustaría que perdieran un poco ese miedo, ¿no? Y que si creen que para sus hijos y sus hijas la mejor alternativa es algo diferente a la escolarización tradicional, pues que durante el tiempo que puedan se lo proporcionen para que lo puedan disfrutar. Así es. Es verdad que es una gran pregunta
hay mucho que contar. Yo no sé cuántas veces he respondido a esta pregunta a lo largo de mi vida profesional. Y luego yo siempre pienso, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades de un niño de 3 años y las necesidades y cuáles son las de un niño de 6, ¿no? El cambio siempre se da. Yo he trabajado en la pública y el cambio de infantil a primaria es un cambio, porque son dos etapas diferentes en las que además, bueno, pues el cambio no se prepara tampoco, ¿no? O sea, cuando estás en el mismo cole también se siente ese cambio. Es cierto que un niño de 6 años tiene unas habilidades que no tiene el de 3 y que además cuando ha estado en un proyecto, pues eso, de esta tipología, ¿no? Un poco más respetuoso, un poco más escuchado, tiene unas habilidades para luego con 6 poder afrontar cualquier cambio, ¿no? De una manera un poco más, bueno, y que con 6 años el cerebro también acepta de otra manera que con 3, ¿no? Yo creo que es, vamos, por algo la etapa de educación infantil es de 0 a 6 años. Lo que pasa es que como nos han enseñado a dividirla, parece que es que a los 3 ya me puedo, ¿no? Es como ya ir al cole, ¿no? Y bueno, es una opción para las familias que así lo quieran, pero madurativamente un niño a los 3 años no está preparado, ¿no? Para afrontar esa dificultad. En cambio, con 6 pues igual sí, ¿no? Es más fácil. Pero bueno, Claro de Bosque, sin la L, tiene redes como todos, ¿no? Yo creo ya, para que podáis seguir contactando con ellos con ellas a través de sus redes en la página web www.clarodebosque.org o en el correo electrónico info@clarodebosque.org. Así que nada, muchas gracias Belén. Yo espero que tengáis muchísimo éxito para que haya muchas familias que decidan esto. Porque realmente sí que es un gran granito de arena para este cambio de mirada a la infancia y para este cambio del mundo que necesitamos, ¿no? Esta, esta asignatura pendiente que tenemos con nuestra madre tierra que no la hemos olvidado y bueno, creo que los niños estén en la naturaleza les va a hacer más respetuosos seguro también con ellas y con ellos mismos y con las demás personas. Así que bueno, muchas gracias. El periodo de vinculación en Claro de Bosque igualmente es completamente respetuoso con las necesidades de los peques y por supuesto de las familias. O sea, siempre van a poder venir las familias. Para nosotras es importante que los niños y las niñas entiendan que nosotros somos alguien en que sus padres confían y por supuesto van a poder estar con nosotras durante un tiempo que será acordado con las familias atendiendo esas necesidades de todos.